Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más en este tiempo de enseñanza, en este tiempo con Dios, quiero darles a todos la bienvenida a este espacio que tenemos todos los domingos, creyendo en que la obra de Dios está haciendo en nosotros cambios. La obra de Dios está produciendo en nosotros cambios para vida eterna, ¿no es cierto? Y así que bienvenidos a todos. La iglesia del Señor Jesucristo está avanzando. En medio de esto que está ocurriendo, la iglesia del Señor está avanzando y esa iglesia somos tú y soy yo, ¿no es cierto? Así que gracias al Señor por su inmenso amor, por su inmensa bondad con que nos tiene aquí, ¿no es cierto? Así que saludar a la iglesia en general y decirles que en medio de estos tiempos el Señor está con nosotros, sigue estando con nosotros. El deseo de Dios es que nosotros creamos en Él. El mayor deseo de Dios es que creamos en Él, en su palabra, y que creamos y hagamos lo que Él quiere, ¿no es cierto? Así que, bienvenidos. Vamos a empezar esta enseñanza sin antes dedicarle juntos este tiempo al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dedicar este tiempo a usted de enseñanza, de alabanza a su nombre, a su persona, dedicar este tiempo reconociendo, Señor, que no hay nada en nosotros propio que nos sirva para vivir, sino que lo que hay en nosotros es suyo, empezando por la fe, la vida y todo lo que tenemos, Señor, es suyo en nosotros. Lo queremos en esta tarde, Señor, reconocer que todo lo que tenemos viene de usted, de su mano de amor, de su mano amorosa, preciosa, de su corazón bondadoso, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de su Hijo amado Jesús, porque hemos creído en Él, nos podemos llamar hijos de Dios. Su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta tarde un poco hacer un recuento de lo que hablamos las 2 semanas pasadas, donde hablamos acerca de la crianza de los hijos. En la otra hablamos acerca de el rol que debemos cumplir los padres con los hijos adolescentes, ¿no es cierto? Porque ya fueron niños, pero ahora ya no son niños. Entonces, la primera lección que se llamó Criando hijos para la gloria de Dios, hablamos de que Dios en su gran amor nos dio a nosotros los padres la capacidad de procrear, de engendrar hijos. Entonces, hablamos de que Él lo hizo ¿para qué? Para mostrarnos su amor, para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su gloria a través de los hijos, ¿no es cierto? Hablamos de que Dios nos dio los hijos para que primero los criáramos, los instruyéramos y les enseñáramos su palabra en la forma que Él quiere, que los dirigiéramos en la forma que Él quiere, no en la que nosotros nos parece, ¿cierto? O no en la que el mundo dice que se deben criar los hijos. Hablamos también que los guiáramos a que se forjara en ellos una relación con Dios, pero también que se forjara en ellos el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era y cómo es Jesús? Dice que es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ya? Que aprendieran desde pequeños la obediencia. Hablamos variadas cosas, entre ellos la enseñanza, la instrucción, pero también hablamos de la disciplina, ¿no es cierto? Para que ellos desde pequeñitos pudieran tener una profunda relación con Dios. Que Dios, a la edad de, 5, 6, 7 años, Dios fuera normal en su vida, que no fuera un extraño que llegaba de repente, sino que para ellos Dios fuera lo más natural posible en su vida cotidiana. El niño viera a Dios en sí, ¿no es cierto? ¿Y para qué todo eso? Porque Él en algún momento, esos niños ya no van a ser niños, sino van a ser hombres y mujeres, y Él los quiere integrar
a la gran familia que Él ha soñado siempre y Él quiere, ¿cierto? Que está ahí en Romanos 8:29, que habla de que Él quiere tener una familia de muchos hijos iguales a su Hijo Jesús, semejantes a su Hijo Jesús. Eso fue la primera lección. En la segunda lección se acuerda que hablábamos también de ya cuando el niño cumple 12 años, y esa lección se llamó Tratando con hijos adolescentes. Hablamos del importantísimo papel o del importantísimo rol que debemos cumplir los padres frente a los cambios que empiezan a producirse a partir de los 12 años del niño, más o menos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, donde el niño tiene cambios profundos que son físicos, son mentales, su manera de pensar empieza a cambiar, psicológicos también, empieza a tener una mirada distinta de la que veía cuando era niño. Ya no hay en él a esa edad una dependencia total de sus padres, sino que también empieza a tender a tener una cierta independencia, donde también hace ciertas elecciones, ¿no es cierto? Pero hablamos de que nosotros como padres necesitábamos depender de Dios para poder estar al lado de ese hijo adolescente, ¿cierto? O esa hija adolescente que empieza a crecer, que empieza a cambiar. Físicamente también hay cambios porque eran pequeños, ahora ya son más grandes y seguirán creciendo. Y en todos los aspectos de su vida, ¿cierto? Hablamos que en esta etapa de la adolescencia el joven vive cambios profundos que lo pueden llevar ¿a qué? Quizás a hacer o a fortalecer su relación con sus padres, pero también, y con sus padres y con Dios, pero también lo puede llevar al joven a rebelarse. Hablamos de que el joven empieza a ver distinto, empieza a conocer cosas que no había conocido, y eso lo puede de alguna manera ayudar a rebelarse más que a obedecer o a estar en sujeción, ¿no es cierto? A rebelarse contra sus padres, contra Dios y su palabra. Por eso que es importante el rol de los padres ahí, ¿cierto? Estar atentos, estar entendiendo bien lo que está viviendo el joven. Hablamos de la importancia de los padres, de escuchar, de abrazar, de entender al joven lo que está viviendo, que él está viviendo cambios no tan solamente él, físicos, mentales, psicológicos, sino que está viviendo un cambio con su entorno, las personas. Ya no se junta con niños, se junta con adolescentes, con jóvenes, ¿cierto? Entonces el padre debe entender lo que se está viviendo. Hablamos de que los padres, si existe la posibilidad, cuando se quiera o cuando se necesite, también todavía pueden corregir al joven, porque el joven está tomando decisiones, ¿cierto? Y a veces las decisiones que toma no le van a servir para la vida adulta. Entonces, es necesario muchas veces corregir, así también enseñándoles a los jóvenes a ser responsables en el hogar, en la iglesia, en el liceo, en la escuela, en la universidad, en todas partes, como también en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este joven se está preparando para la vida adulta, para la madurez. Entonces, es necesario guiarles, fortalecerlos y, si es necesario, como decíamos, corregirles para que puedan tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Y hablamos de que cuál era el ejemplo, a quién debíamos tomar como ejemplo para esto, no tan solamente en la niñez y en la adolescencia, sino que en la vida, cuando empiezan a ser adultos también, la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla claramente de cuando nació Jesús. La Biblia nos habla también allí en Lucas 2 de la adolescencia de Jesús, que a esa edad él ya tenía un compromiso firme con su Padre Celestial, ya vivía y estaba atento a lo que a su Padre le interesaba. Él vivía la obediencia, dice que a esa edad él estaba sujeto a sus padres y le obedecía en todo, ¿no es cierto? Así que la niñez, la adolescencia y la vida adulta de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo maravilloso para que nosotros como padres podamos tomar para enseñarle a nuestros hijos desde que nacen hasta que se estén yendo
de la casa, ¿no es cierto? Así que más o menos eso eran las dos lecciones anteriores. Y esta es la última de esta serie, que es la crianza de los hijos, que se llama comportamiento dentro del hogar. Esta es la tercera lección y última, ¿ya? Y para eso quiero leer Colosenses 3, 20-21 en una versión que se llama Palabra de Dios para todos. Dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Y a los padres en el 21 le dice: padres, no sean exigentes con sus hijos para que no se desanimen o para que no desfallezcan. ¿Ya? Cuando habla de exigente también puede decir: padres, no sean sofocantes, no sofoquen a sus hijos con reglas, con cosas que muchas veces ni siquiera nosotros como padres las hicimos, y a veces queremos que nuestros hijos las hagan. Entonces el Señor sabe todas las cosas, es tan sabio Él, que nos deja esta escritura para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos vivir su voluntad en su gracia y en su amor, para que podamos avanzar en esto y no nos quedemos, ¿no es cierto? También Proverbios 10:1 nos habla en la versión Reina Valera, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Ya? Al leer estos pasajes encontramos que hay dos cosas: hay sabiduría e insensatez, ¿ya? Y estas cualidades, ¿dónde están? Muchas veces están en los padres, así como también en los hijos, ¿ya? Es importante que entendamos que la rebelión no tan solo se gesta a los hijos, porque a veces como que los hijos fueran los rebeldes, pero también los padres muchas veces somos rebeldes, ¿ya? Y esta enseñanza que estamos viviendo nos encuentra justo ahora, en este mes de agosto, y cabe una pregunta: ¿cómo está tu familia ahora en agosto? ¿Cómo está tu familia ahora en plena pandemia, en pleno invierno? Está helado, ¿no es cierto? Tenemos que usar chalequita. Cuando los niños no están yendo a la escuela, los jóvenes no están yendo al liceo ni a la universidad. ¿Cómo está la vida en el hogar? ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Ya? Para reflexionar, hay dos pasajes de las Escrituras que podrían eventualmente estar fluyendo en tu familia y en la mía. Una de ellas, 2 Timoteo 3:2. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En la otra versión dice mundanos, que es un poco más de ahora, la palabra mundano. Es fuerte eso, ¿no es cierto? Colosenses 3:16 es todo lo contrario. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos e himnos espirituales. Ya hay una gran diferencia. Puede estar pasando lo de 2 Timoteo 3:2 en tu familia, por eso está la pregunta, o Colosenses 3:16. ¿Ya? Ahora, para hacer un resumen, producto del encierro, 2 de Timoteo 3:2 se está cumpliendo. Hace unos días atrás, en las noticias se habló muy fuerte de un hombre que mató a su esposa, a su suegra, creyó haber matado a su cuñado también, y luego él se suicidó. Entonces, ¿quién mata en su misma casa a su familia? Sino un hombre vanaglorioso, avaro, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos. Esas personas causan ese dolor y se los causan a sí mismos, ¿no es cierto? Pero también, no tan solo eso, ese crimen, sino que dice hay maltrato infantil donde hay niños,
maltrato psicológico, familiar, generalizado, donde de los padres maltratan a los hijos y muchas veces hay hijos que maltratan a sus padres. ¿Ya? Hay violencia física, hay abusos de todo tipo, violaciones, homicidios, femicidios, etcétera. Todo eso está ocurriendo ahora, en plena pandemia, amados. Entonces es para reflexionar en nuestro corazón cómo estamos viviendo, cómo está nuestra familia, qué estoy haciendo. Estoy haciendo algo más de lo que antes hacía. Está ocurriendo que la pandemia me está alejando del Señor. El estar en el encierro, en el confinamiento, ¿me está alejando del Señor o me está acercando a Él? Tenemos que reflexionar sobre eso, amado. Por eso la pregunta, ¿cómo está tu familia? Ahora, si en tu corazón allí donde estás pensando, no, yo estoy bien, mi familia está bien, no están ocurriendo homicidios ni abusos, no estamos maltratándonos unos a otros, no estamos teniendo actos de violencia contra los niños o los hijos contra los padres. Si tu pregunta es lo contrario de eso que acabo de decir, Colosenses 3:16 está fluyendo en tu casa. Ahora, podemos decir Colosenses 3:16 está fluyendo, pero muchas veces no es así. A veces creemos que es así, pero no lo es, ¿ya? A diferencia de las familias que acabamos de hablar, donde hay hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, etc. En esta familia donde fluye Colosenses 3:16, los padres pueden ejercer autoridad sin miedo, sin ser estorbados por los hijos. Allí los hijos obedecen a los padres porque los hijos han entendido que obedecer a los padres es obedecer a Dios. Eso hace la diferencia de la otra familia. ¿Ya? En la familia donde fluye Colosenses 3:16, que dice que hay palabra de Dios en abundancia, se enseñan unos a otros, hay obediencia y sumisión los unos a los otros. Hay honra y respeto de los hijos a los padres y también de los padres a los hijos, ¿no es cierto? En esta familia que acabamos de hablar, donde Cristo es el centro del hogar, hay amor, hay amistad, hay compañerismo. Se dan todas aquellas cosas que provienen del corazón de Dios, porque del corazón de Dios no viene la maldad, no vienen los homicidios, sino que viene el amor, la gracia, la misericordia de Dios, y esa es la que fluye en cada uno de los integrantes de nuestra familia, tanto en niños pequeños, adolescentes y padres. ¿Ya? Es el deseo de Dios que esto ocurra en tu familia, que en pleno agosto de 2020 pueda tu familia y pueda la mía estar en una correcta obediencia o de tal forma que obedezcamos al Señor en todo lo que Él nos dice. El Salmo 127:1, que lo vimos allá en la primera lección, ¿cierto? Se está cumpliendo en esta familia donde fluye Colosenses 3:16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se está dejando a Dios que construya este hogar, que construya esta familia. No se está construyendo ni se está cuidando la familia con los propios, con las propias cosas que hay en uno, que uno pretende construir, pretende cuidar. Si el Señor no cuida, si el Señor no construye nuestras vidas, nuestra familia, estamos perdidos, amados hermanos. Estamos perdiendo el tiempo, dice otra versión por ahí. Por eso que quería llamarles un poco a que pudiéramos estar inclinando nuestro corazón al Señor. ¿Ya? Debemos aprender que sin la presencia de Dios en el hogar, todas las acciones, todas las aspiraciones que tú tengas y todas las esperanzas que tú tienes se van a frustrar, te verás frustrado, como yo también puedo pasar por eso a causa de que Dios no está viviendo, no está haciendo una realidad en mí ni en ti, ¿ya? Porque si el Señor no edifica la casa, en vano se edifica, ¿cierto? Si el Señor no edifica la familia, en vano se edifica la familia. Y volviendo
esta palabra para los padres. Un poco, volviendo un poco a lo que veníamos diciendo, los padres debemos entender que aquel niño que nació un día, que fue transformándose, se hizo joven, adolescente, pero que también se está convirtiendo en un adulto, los años que le quedan a partir de los 12 años para adelante son pocos en el hogar paterno. Son muy pocos los años. Uno cree que falta mucho, pero no te das cuenta cuando tu hijo se va. Por eso que el consejo para los padres, el consejo para los hijos es aprovecharlos. Padres, aprovechen a sus hijos, aprovechen de instalar con ellos una relación profunda, aprovechen de guiarlos, de aconsejarlos y si es necesario en algún momento corregirlos, porque cuando sean adultos no los podrás corregir. Esa es la verdad. La oportunidad para el consejo, para guiar, para fortalecer, para enseñar, se va a acabar. Porque desde que nace el niño hasta que se va de la casa, es un tiempo corto. Es un tiempo muy corto, amados. Así que, y los hijos, para los hijos, aprovechen a sus padres. Si tú entiendes lo que yo estoy diciendo ahora, aprovecha a tu padre, aprovecha a tu madre. Dile que la amas, obedécele en todo lo que ellos te dicen, porque tus padres nunca están deseando el mal para ti, están deseando el bien, están deseando que te vaya bien, están deseando que tengas una relación maravillosa con ellos, con Dios, y que lo tengas también con la familia que tú, hoy que eres joven, hoy que tienes 13, 15, 18, 20 años, un día también tendrás una familia y desearás lo mejor para tus hijos. Entonces, tienes que empezar ahora. Obedece a tus padres, así como los padres queremos también no sofocar a los hijos, sino que ayudarlos en lo que sea posible, ¿no es cierto? El que esté en nuestra mano a hacer. Amados, desarrollemos una profunda relación con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que también eso les ayude a ellos a desarrollar una profunda relación con nuestro Padre Celestial. Esa relación que tú debes hacer o tener o desarrollar con tus hijos debe estar basada en los principios eternos de Dios. Si tú lo haces, si yo lo hago basado en los principios eternos de Dios, ese niño va a ser niño, joven, adulto, y nunca se va a olvidar, estará siempre en su corazón. Las cosas de Dios son eternas, por lo tanto en el hombre también son eternas cuando son transmitidas desde el corazón de Dios, desde los principios eternos de Dios al niño, al joven y al adulto que se está yendo de la casa. Nunca se olvidará, perdurará para siempre en la vida de esa persona. Así que ese es el consejo para los padres, amados. Finalmente, esto es muy largo, amado, pero quisiera de alguna manera dar a entender que la palabra de Dios en ninguna forma se equivoca cuando nos está llamando a hacer su voluntad. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Siempre Él les habló en familia. Porque el sueño de Dios siempre fue una familia. Si volvemos allá al Génesis, el sueño de Dios era una familia. Por eso hizo a Adán y luego se dio cuenta que le faltaba algo y le hizo a Eva. Y les dijo, vayan, procreen, multiplíquense, llenen la tierra. Él quería una gran familia, ¿no es cierto? Así que siempre les habló de familia. Allí en Deuteronomio 6, del 6 al 9, nos dice lo siguiente. Estas palabras no son para el pueblo de Israel solamente, de allá hace miles de años. Son para nosotros hoy, porque la palabra de Dios es presente, es hoy, ahora mismo. El Señor nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando
estés en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Deuteronomio 11, 1 y el versículo 19 y 20 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus enseñanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Mira el deseo maravilloso de Dios, los días nuestros y los de nuestros hijos. Tan numerosos, sean tantos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Numerosos días. Y Josué 1:8 le dijo al Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como padres, como hijos, en la condición que tú te encuentres, siendo padre o siendo hijos, es necesario guardar estas palabras, escucharlas y vivirlas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, para mí, personalmente, ser padre es una cuestión de fe, de hijos y de hijas que nacen y se hacen adolescentes, jóvenes y adultos, y un día se hacen adultos y se van. Para mí es una cuestión de fe. No sé para ti, pero yo te llamo a que en este tiempo, ahora nomás, no más allá, ahora nomás, ¿cómo está la familia? Ojalá no sea 2 Timoteo 3:2, sino que sea Colosenses 3:16, que dice que abunda la palabra en tu casa, que nos exhortamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros, ¿no es cierto? Que cantamos al Señor con gracia en nuestros corazones, con himnos y cantos espirituales. Que esa palabra fluya en tu casa. Que la gloria del Señor se derrame en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Que no desaproveches este tiempo maravilloso que es el que Dios te dio a ti y el que Dios me dio a mí, para ser parte de su familia, así como también un día lo serán los hijos. Para terminar, cría hijos para la gloria de Dios. Ámalos, cuídalos, enséñalos por el camino de Jesús. Corrígelos cuando sea necesario para que les vaya bien en todo lo que hagan en su vida. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso de poder, Señor, haber hablado o enseñado sobre este tema tan, por un lado, tan maravilloso que es criar hijos para tu gloria. Por otro lado, Señor, tan difícil y complejo en muchas áreas, en muchas etapas de la vida del niño, del joven. Padre, pero sabemos y hemos entendido que si tú eres el que construye nuestro hogar, no estamos perdiendo el tiempo. Por eso renunciamos, Señor, renunciamos a hacer las cosas a nuestra manera, renunciamos a hacer las cosas de la forma que el mundo la enseña, que las leyes del mundo, de los países la enseñan, de la forma en que las tendencias están enseñando cómo criar a los hijos. No, Señor.
líbranos de eso, sino que ayúdanos, danos la sabiduría, danos la gracia como Padre para hacer lo que tú nos has mandado a hacer desde que el niño nace hasta que se va del hogar. Señor, que el tiempo correcto para amar, para enseñar, para corregir, para disciplinar al hijo no es cuando es grande, sino que desde pequeño, aún desde el vientre, enseñarles la corrección, enseñarles, Señor, tu palabra, que nos des la sabiduría a los padres jóvenes que están recién teniendo hijos, o a los padres que están soñando con ser recién padres, así como aquellos que ya tienen niños y otros que ya tienen adolescentes. A otros padres de sus hijos se le están yendo, en este tiempo se le están yendo de su hogar. Que cada uno de los padres sean sabios en aconsejar y en guiar para que los hijos sean hijos para tu gloria, Señor. Y aquellos jóvenes que ya son grandes y que están pensando en hacerse adultos, que tú los puedas llevar y guardar para tu gloria, Señor. Que las enseñanzas que sus padres le dieron en la niñez hoy fluyan poderosamente, Señor, y sean aquellos que tú miras, Señor, que sean hombres y mujeres plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja nunca cae, Señor, y dan el fruto necesario y que deben dar en el tiempo señalado por ti. Así que muchas gracias, Padre. Tu nombre sea exaltado en todas estas cosas, Señor, y que tu pueblo sea fortalecido en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Gloria al Señor, vamos con las palmas. Levántase con poder. Como dígalo fuerte, león de la tribu. León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Sus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Gloria al Señor. Levántase con poder.